Lo único que se necesita es que el presidente se ponga a gobernar. Estamos conectados vía Zoom con el almirante Jorge Montoya, congresista y vocero de la bancada Renovación Popular. Almirante, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Yo decía un poco bromeando y un poco en serio, almirante, que usted parece el comandante general del Congreso, porque ahí hacen lo que usted dice, lo que usted decide. ¿Ah? No, todos son trabajos concertados acá. Parece, pero pareciera. Sí, pareciera. Ahora, vamos a lo que interesa, almirante. El ministro Aníbal Torres Vázquez ha anunciado ayer que el gobierno va a observar la ley de modificación constitucional que se ha hecho con respecto a la cuestión de confianza y que va a proponerle al Congreso una modificación de los artículos que tienen que ver con la cuestión de confianza, pero también de lo que tiene que ver con la vacancia presidencial. ¿No le parece a usted eso razonable, almirante? Sí, o sea, todo lo que venga de sugerencia lo vamos a analizar acá. El procedimiento lo indica. Llega esa moción rechazada, con la sugerencia que haya, va a la Comisión de Constitución y se hace el estudio correspondiente y se hace sus dictámenes. O sea, eso es positivo. Estamos en una democracia y el juego democrático es ese. Claro, porque las críticas que han habido a la cuestión de confianza es que en realidad es una especie de vacuna que se está poniendo el Congreso para que no lo cierren, es decir, para que el presidente no pueda usar argumentos como el constitucional, ¿no es cierto?, en temas que tengan que ver con reformas constitucionales. Entonces, pero eso es como vamos a cambiar la Constitución por la circunstancia política que se está viviendo con Pedro Castillo y no por lo... No, la Constitución no, solamente la aclaración a los conceptos que están en ella. O sea, lo que se ha hecho es una ley de desarrollo constitucional, no se ha cambiado nada. Y veremos qué observaciones nos hacen exactamente para poder analizarlas, ¿no? Como corresponda, los abogados, los asesores jurídicos y los consultores, ¿no?, que tenemos para estos temas. Ya, pero el problema es que el artículo 206 de la Constitución dice que para modificarla hay un procedimiento que no es el que ustedes han usado. Y ahí lleva razón, la verdad, Aníbal Torres Vázquez. Él dice, la Constitución establece mecanismos para cambiarla. Lo que ha hecho el Congreso es pretender cambiar la Constitución saltándose el artículo 206. No hemos cambiado la Constitución en lo absoluto. O sea, ahí debe haber un error de apreciación. No se ha cambiado la Constitución. Se ha hecho un desarrollo constitucional de una norma, o sea, es una aclaración, una explicación, pero no se ha cambiado la Constitución. Claro, se ha tenido en consideración los dictámenes anteriores. Claro, pero con el mismo criterio, o sea, el artículo, ¿cuál es? El 113 de la Constitución que habla de vacancia presidencial, dice que una de las causales es la incapacidad moral o física declarada por el Congreso, la permanente incapacidad físico-moral. Y con el argumento de la incapacidad moral, que no se explica qué es, uno puede vacar al presidente si tiene los votos. Y eso también está mal. Entonces, ¿por qué no es pertinente aclarar eso? Sí, me parece que si se puede dar alguna norma que especifique mejor la vacancia moral, se podría hacer. Pero eso ha estado en discusión antes también. Claro, pero lo que uno no entiende es por qué, o sea, en términos prácticos, almirante, es una modificación constitucional a la manera como se aplica una norma constitucional, pero es una modificación que le pone límites al uso de la cuestión de confianza. Entonces, si es un asunto tan delicado que ha causado tantos problemas e inconvenientes al país, ¿por qué no hacerlo bien? Es decir, hay que cambiar la cuestión de confianza, claro, pero también hay que cambiar el tema de la vacancia. Entonces, cambiémoslo juntos, busquemos consensos razonables para que esto dure de largo plazo y no sea dependiente de las circunstancias políticas y usemos además los procedimientos que la propia Constitución establece. Y eso debería ir de la mano con el compromiso de que no se va a jugar de una manera irresponsable, ni unos con el tema de la cuestión de confianza, ni otros con el de la amenaza de vacancia, ¿no? Sí, he escuchado muchos comentarios, no ahora, antes, mucho antes, sobre el tema de la vacancia presidencial y el concepto de debilidad moral o como está puesto en la Constitución. Y he escuchado opiniones de los dos lados, que es indispensable para tener un equilibrio político adecuado entre el Congreso y el Ejecutivo.
igual que la cuestión de confianza. O sea, los constitucionalistas no se ponen de acuerdo con exactitud cómo debe ser hecho el tema. Al final creo que va a terminar en una decisión política, pero sí creo que debe hacerse algún tipo de ajuste. No, claro, porque el problema es que la vacancia, almirante, más balanceado el tema. O sea, la vacancia por incapacidad moral debería definirse. Uno, cuando el presidente pierde la razón, o sea, cuando hay un especialista de la salud mental que acredita que el presidente perdió la razón y que no está en condiciones mentales de gobernar, pero eso sería una de las razones. O sea, según la Constitución vigente, el presidente puede matar, violar o robar y eso no es causal para vacarlo. No se le puede juzgar por eso, es increíble, eso dice la Constitución. Entonces eso tendría que ser cambiado. Sí, y lo otro es la voluntad de los mandatarios, del mandatario actual, de seguir en el tema de enfrentamiento con el Congreso. Nosotros no tenemos enfrentamiento con el Ejecutivo. Estamos tratando de hacer que el gobierno camine, que el gobierno tenga gobernabilidad real. Hemos hecho una agenda legislativa común con el Ejecutivo. Ellos han presentado 210 proyectos, nosotros hemos presentado otro tanto. Y hemos armado una agenda que se va a debatir al detalle, pero ya se aprobó el concepto general hace 2-3 días. Claro, pero cuando ustedes amenazan, almirante, con que te voy a bajar un ministro y de ahí otro y de ahí otro. Eso no es amenaza, eso es realidad. Y de ahí sale el tema de la vacancia y de ahí viene la vacancia, ¿no? O sea, eso no es... No es amenaza, Nicolás, es una acción que se está haciendo porque se le ha comunicado al gobierno de acuerdo a nuestra capacidad de control político de que era necesario cambiar esos ministros. Y el gobierno no ha dado respuesta alguna. Entonces ahí hemos procedido a hacer la interpelación a uno de ellos. Pero eso no es una amenaza, es un acto de control político del Congreso sobre el Ejecutivo. Ahora, ayer Aníbal Torres Vázquez, y ha provocado polémica dentro del propio gobierno, ha dicho que el Congreso puede estar tranquilo porque no va a haber cuestión de confianza por el caso Iber Maraví. ¿Eso no debería dar por terminado los incidentes con el Congreso y seguir para adelante? ¿O ustedes después de eso, y pese a un gesto de esa naturaleza, seguirían interpelándole o censurando ministros? No, o sea, lo que hemos hecho y está en la agenda es hacer la interpelación de Maraví como estaba dispuesto. Nos falta presentar la moción de censura que está trabajándose, faltan pocos votos para llegar a lo que queríamos. Y ahí termina todo con relación a Maraví, ¿no? ¿Y ahí empieza qué? El siguiente que sigue que hay pedidos para que se presente al Congreso es el Premier. Y eso es algo que está ya hace un mes de pedidos. Se ha estado esperando terminar uno para después ir con el otro y no estar atorando al gobierno con 2 ministros en el Congreso. Es decir, ¿no? O sea, se va, cuando termine el tema de Iber Maraví, que va a ser la moción de censura, que se va a presentar ¿cuándo? Cuando tengamos las 66 firmas, que debe ser en un día o 2, no creo que nos demoremos más. Pero no necesitan solo el 25% y ya las tienen, ¿no? Sí, no, lo que queremos es asegurar de que cuando lleguemos a la votación cumplamos lo que queríamos hacer, tener la seguridad nada más. Y yo he contado, tienen más de 60, ¿cuántas le faltan? Dice que hay 3 de Perú Libre que han firmado por la censura, ¿eso es verdad? Sí. ¿Y se puede saber quiénes son? No, mantengo la reserva. No hemos dicho los nombres de nadie. Ya se va a publicar cuando las presentemos. O sea, hay 3 congresistas. Usted puede confirmar eso que dijo el día de ayer. Sí, hay 3 congresistas de Perú Libre que están respaldando la moción de censura contra Iber Maraví. Sí, correcto. Y van a presentar la moción en el momento que tengan, ¿cuánto? Los 66 votos que requieren. Sí, 66 o más, sí. De acuerdo. ¿Y de ahí qué vendría? Exitosa. Me pregunta mi productora, ¿cuántas firmas tienen en este momento? ¿Cuántas le faltaría? Me sorprende. Bueno, porque hasta el día ayer habían 52. No he visto ahora cuántas más hay. Creo que están en ese número. Ahora 50, 52, por ahí. Y después de eso usted dice, vendría Guido Bellido. Es decir, ¿sería que una interpelación a Guido Bellido? No, una llamada al Congreso para que informe. ¿Y específicamente sobre qué? Que hay 3 puntos que está pendiente de que informe. No me acuerdo ahorita los temas, no quiero cometer un error al decirle algo que no es correcto. Son 3 puntos que han sido presentados a lo largo del mes pasado. Pero digamos, el espíritu en relación al tema es el mismo que el que ha primado en el caso Maraví, es decir, de lo que se trata es de que se vaya Guido Bellido.
Lo que se trata es que dé respuesta a esas interrogantes que tenemos con él, que son 3, y nada más. Depende de qué cosa responda para ver qué acción tomamos. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el tema del gas? Es decir, con la amenaza esa de vamos a nacionalizar. Que en realidad No, con el tema del gas se han equivocado lo que están haciendo, pero eso es otro tema, ¿no? Pero se puede negociar, todos los contratos se pueden negociar si hay voluntad de las partes. No hay ningún impedimento para hacerlo. Claro, pero hay que saber enfocarlo nada más. Claro, pero además si hay, o sea, eso es un punto de entendimiento sorprendente, ¿no? Porque en eso está de acuerdo desde Fuerza Popular hasta Guillermo Bermejo. Es decir, hay que negociar esos contratos, hay que renegociar esos contratos, ¿no? Y es más, entiendo que el consorcio Camisea está dispuesto a esa negociación, ¿no? Y lo ha manifestado ahora desde hace años, ¿no? Es innecesario la amenaza, ¿no? O sea, simplemente convencerlo de que hay que negociar y se arranca como corresponde, de acuerdo a lo que está contractualmente establecido. Ahora, ¿en qué momento, almirante, va a haber un clima es decir, se va a restablecer? Porque la percepción que hay es de una confrontación total, ¿no es cierto? De una confrontación, de un enfrentamiento, y esto tiene que ver en parte por quienes no renuncian al objetivo de vacar a Pedro Castillo, es decir, que Pedro Castillo no termine su mandato. ¿Usted está en esas filas entre los que creen que Pedro Castillo debería ser vacado? No, fíjese, Nicolás, acá no hay ninguna acción que esté pensando en vacar a Castillo, de ninguna bancada. Oficialmente no hemos hablado nada de este tema. Es una opción la vacancia, claro que siempre está, o sea, es una herramienta constitucional, pero no hemos hablado de ese tema. No ha estado en la agenda. Y ahora, ¿cómo se va a enfrentar esto de la observación? Porque ayer Aníbal Torres Vázquez ha introducido un elemento que es bien importante, porque normalmente cuando ocurren estos conflictos, el Congreso aprueba una ley, el Ejecutivo la observa, el Congreso la aprueba por insistencia, el Ejecutivo va al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Es decir, lo que está planteando Aníbal Torres Vázquez es una salida razonable. Es decir, el Ejecutivo observa la ley, pero en vez de solo observarla, presenta una propuesta para modificar no solo la cuestión de confianza, sino, digamos, los mecanismos que deberían permitirse para la vacancia presidencial. ¿No le parece, insisto, razonable? Sí, es razonable. Son 2 temas que se pueden ver. No lo veo complicado. Simplemente hay que procesarlo. Ahora, ¿qué espera usted del gobierno de Pedro Castillo, almirante? Exitosa. Que respete la Constitución, que retire la Asamblea Constituyente y el país va a caminar. Nuevamente se van a recuperar las confianzas perdidas, va a mejorar la economía y podemos caminar de manera ordenada hacia adelante. ¿Y cómo debería, o sea, pero lo que está claro es que cambios constitucionales hay que hacer? Bueno, usted dice que no es un cambio constitucional, pero... Los hacemos de acuerdo a la Constitución, no con una Asamblea Constituyente. El Congreso los hace. Pero el presidente ha dicho que él va a respetar los mecanismos que establece la propia Constitución, es decir, para que pueda hacerse una Asamblea Constituyente, el Congreso tendría que aprobar que exista el mecanismo de la Asamblea Constituyente, es decir, el Congreso tendría que modificar la Constitución, incorporar a la Constitución la figura de Asamblea Constituyente. O sea, no hay manera de que haya una Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso en el Perú. Así es, por eso pues le digo, o sea, usemos los métodos de la Constitución. Si el Congreso lo aprueba, y si no, no lo aprueba. Pero sí podemos hacer reformas constitucionales normales en todo el ámbito de la Constitución. De acuerdo. Ahora, pero usted es decir, el problema es que es difícil la situación, ¿no? Porque, digamos, ¿quién es la voz del gobierno? Esa es la gran interrogante en este momento. Tiene varias. En este momento. Pero, o sea, no hay ninguna posibilidad de suscribir en estas condiciones un pacto de gobernabilidad o algo que se le parezca. Lo único que se necesita es que el presidente se ponga a gobernar, que entienda que el Congreso le ha dado todas las facilidades que hay para que pueda tener una gobernabilidad asegurada.
No necesitamos ningún pacto, lo estamos haciendo en los hechos. En los hechos estamos aprobando las normas que se requieren, no estamos frenando nada. Entonces, simplemente se necesita su voluntad y decisión y dejar de lado la campaña electoral que parece que él la sigue manteniendo. Claro, pero no es solo él, ¿no? Porque hay algunos que no se resignan a los resultados electorales, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente, almirante. ¿Ustedes qué salida ven a esta situación? Es decir, bueno, si usted tuviera la capacidad de lograr las cosas que logra en el Congreso en relación al gobierno, porque yo le he dicho, y no es broma, usted parece el comandante general del Congreso de la República, se hace lo que Montoya decide. Pero en fin, ¿qué esperaría usted que cambie? ¿Qué habría que hacer para que las cosas sean diferentes? Sí, lo más importante que debería hacer el presidente es cambiar a su primer ministro y tener un primer ministro que no tenga signo partidario, que sea una persona reconocida por todos y que pueda ordenar el gabinete. Y de ahí que se dedique a pasear y a conocer el país y deje que su gabinete trabaje y todo va a andar sobre ruedas. Así de simple es el tema. La decisión de una persona sobre otra persona y nada más. Y ahí seguimos para adelante. ¿Usted cree que Guido Bellido le está haciendo daño a Pedro Castillo? Le está haciendo mucho daño. La imagen del presidente la ha deteriorado. O sea, está en unos enfrentamientos que le falta respeto al presidente y el presidente no reacciona. Por más que sea algo interno, él es el presidente de la República, es una institución. Y como tal tiene que hacerse respetar. Ahora, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho el ministro de Justicia el día de ayer con respecto a las condiciones carcelarias de los sentenciados por corrupción y por abuso de poder? Es decir, él dice que no debería haber, o sea, que por haber tenido el cargo de exmandatario no debes tener un trato privilegiado, si has cometido delitos, tiene que ser tratado como cualquier otro delincuente. Y esto lo están llevando a la práctica por ejemplo, ya cambiaron de penal a Vladimiro Montesinos, que según nos ha contado el ministro de Justicia, se ha quejado de que lo hayan cambiado, que ya no puede ver a su familia ni a sus abogados como los veía antes. Pero esto probablemente signifique, por lo que ha anunciado el ministro, que, por ejemplo, Alberto Fujimori, cuando recupere su salud luego de la intervención que le han hecho con la instalación de estos stents, él volvería ya no a Barbadillo, o en todo caso por un lapso mientras dure su recuperación a Barbadillo, y de ahí a una cárcel común. ¿Qué opina usted sobre esto? Considero que los mandatarios, cualquiera que hayan sido, deben tener un trato diferente del resto de reos políticos, de presos normales, porque su actuación ha sido representante de la nación, ha ocupado un alto cargo, hay que mantener cierto respeto. Pero si ellos pero el problema es que si ellos los han irrespetado, o sea, pero la tragedia nacional es que tenemos a todos los presidentes involucrados en escándalos de corrupción. O sea, un presidente que se ha aprovechado de su posición para favorecerse personalmente, favorecer a su entorno, o para hacer abuso del poder que tiene en cualquier sentido, es decir, debería merecer un castigo mayor al del ciudadano común que no tiene ningún poder, ¿no? Eso se da en los años de prisión que debe tener, que nosotros hemos dicho que debe ser cadena perpetua. O sea, un mandatario que infringe las normas como las han infringido, cadena perpetua. No hay límite menor que sea aceptable para una falta de esa naturaleza. Lo que estoy hablando es su lugar de reclusión. Yo creo que debe ser separado del resto. Simplemente porque ha sido el presidente, nada más por eso. ¿Usted cree que Alberto Fujimori debería ser indultado? Sí, lo dije hace tiempo. Sí, me parece que podría ser indultado. Por motivos diversos que no vamos a comentar ahora, ¿no? Pero creo que debería ser indultado. Almirante, le agradezco mucho por esta comunicación. Ha sido usted muy gentil. Gracias, Nicolás. Hasta la próxima.